En el submundo del crimen organizado, existen entidades que trascienden toda frontera geográfica, desafiando las leyes y sembrando el miedo a su paso. Hablamos de las mafias asiáticas, en especial tres de las más temidas y enigmáticas. Desde las bulliciosas calles de Hong Kong hasta los callejones oscuros de Tokio, estas organizaciones clandestinas han tejido una red de influencia que se extiende por todo el mundo, y a lo largo de los años, han sido protagonistas de innumerables actos, desafiando a las autoridades y desafiando las normas establecidas. Pero más allá de sus crímenes notorios, estas mafias encarnan una compleja combinación de tradición, honor y lealtad, que ha fascinado e intrigado a generaciones enteras. Las Tríadas, China. Estas organizaciones clandestinas, envueltas en secretos y tradiciones ancestrales, tienen sus raíces en el siglo XVII, durante la resistencia de los súbditos de la dinastía Ming contra los invasores mongoles que instauraron la dinastía Manchú. Las Tríadas no eran simples bandas criminales, sino sociedades secretas con rigurosas normas y códigos de conducta. Identificadas con un poderoso triángulo, simbolizando la trinidad cósmica de los budistas, el cielo, la tierra y el hombre, estas organizaciones tejían una compleja red de influencia en la sociedad china. A los miembros de las Tríadas se les imponían estrictas restricciones. La coleta, introducida en China por los manchúes, estaba prohibida. En su lugar todos llevaban el cabello largo, como en los tiempos de los Ming, y también el tabaco, el alcohol y el opio estaban rigurosamente prohibidos. Pero el destino de China daría un giro radical en 1911. El médico revolucionario Sun Yat-sen, respaldado por el carismático general Chiang Kai-shek, derrocó finalmente a la dinastía Manchú, fundando el Partido Nacional Kuomintang y estableciendo el primer gobierno republicano de China. Pero el legado de las Tríadas perduraba, pues para entonces cerca de 35 millones de chinos, incluidos muchos de los nuevos líderes políticos, ya se habían unido a estas sociedades secretas. Transformadas por la ambición y la necesidad de financiamiento, las Tríadas evolucionaron de simples organizaciones de socorro mutuo a poderosas entidades criminales. Su epicentro se estableció en Hong Kong, una isla en auge gracias al comercio legal de opio impuesto por los británicos en el siglo XIX. En 1926 China se encontraba dividida y Chiang Kai-shek, con el objetivo de unificarla, tomó medidas drásticas. Para erradicar a los sindicatos comunistas de Shanghái, se alió con una de las tríadas más poderosas, la Banda Verde, liderada por Tu Yue-sen. La alianza fue brutal pero efectiva, pues Chiang Kai-shek consolidó su poder político, mientras que la Banda Verde obtuvo el monopolio del opio y la prostitución, y su líder fue nombrado general y obtuvo importantes cargos en la ciudad, dividida entre británicos, franceses y chinos. Mientras tanto, en la provincia de Cantón, el general Ko Xiu-wong lideraba otra tríada conocida como Sap-se-ho número 14, ahora conocida como 14K, una de las más poderosas del mundo. Sin embargo, la bonanza de las mafias chinas se vio interrumpida por la invasión japonesa en 1937, que se apoderó de Hong Kong en 1941 y prohibió el comercio de opio. Pero las tríadas pronto establecieron acuerdos con los ocupantes. A cambio de mantener el orden y realizar labores de espionaje, las pandillas mantuvieron el control del mercado negro, la prostitución y las drogas. Cuando los británicos recuperaron la isla en 1945, las tríadas estaban bien organizadas y la policía diezmada por la guerra. Fue entonces que muchos mafiosos chinos se unieron a las fuerzas del orden, aprendiendo a adaptarse y evolucionar como un virus que muta. Ahora demos un salto en el tiempo. A finales del siglo XIX, muchos chinos veían en Estados Unidos la tierra de las oportunidades. Sin embargo, en 1882, el gobierno estadounidense promulgó una ley de exclusión que prohibía la inmigración china, una política que perduró hasta 1965. Fue en ese año cuando se autorizó el ingreso anual de 20.000 inmigrantes procedentes de Taiwán, Hong Kong o China. El historiador Han Hui registra un crecimiento constante en la población china en Estados Unidos: 77.000 inmigrantes en 1940, 150.000 en 1950 y 250.000 en 1960, pero a partir de entonces, el número de inmigrantes se multiplicó explosivamente. Las principales comunidades chinas se establecieron en ciudades como San Francisco y Nueva York,
donde surgieron los llamados Chinatown, donde no era necesario hablar inglés para vivir. Sin embargo, la instauración del comunismo maoísta en China y las guerras en el sudeste asiático desencadenaron una masiva emigración hacia Occidente. Entre los emigrantes se encontraban también las tríadas, informadas del crecimiento del consumo de drogas en Estados Unidos y Europa en la década de 1960. Las tríadas, adaptándose a nuevas oportunidades, expandieron su influencia en el mercado de drogas y se convirtieron en actores importantes en el submundo criminal de las ciudades estadounidenses. Así, la migración china hacia Estados Unidos no solo transformó el paisaje urbano, sino que también dejó una marca en la historia del crimen organizado en el país. En los años 70, las pandillas comenzaron a proliferar en los barrios chinos de Estados Unidos. Los fantasmas, las águilas blancas y los dragones voladores se disputaban la supremacía en el Chinatown de Manhattan, donde reinaban las Tong, sociedades secretas que habían sido un pilar de apoyo y protección para los asiáticos inmigrantes. Mientras tanto, la popularidad de Bruce Lee, un joven experto en artes marciales convertido en estrella de cine, encendió el entusiasmo por el Kung Fu y fortaleció el ánimo de los nuevos inmigrantes. Sin embargo, la muerte repentina de Bruce Lee en julio de 1973, a los 33 años, generó rumores de que había sido envenenado por las tríadas por revelar secretos ancestrales. Estos rumores cobraron fuerza años más tarde, con la misteriosa muerte de su hijo, el actor Brandon Lee, en 1993. A pesar de estos acontecimientos, la guerra entre las bandas chinas continuó hasta los años 80, cuando se establecieron alianzas con las mafias locales y los grupos latinos que traficaban con drogas en las principales ciudades estadounidenses. Algunas tríadas consolidaron su presencia en ciudades como San Francisco y Nueva York, estableciendo rutas para el tráfico humano desde Asia. Los carteles colombianos ya habían comenzado a plantar adormideras en los Andes, y las tríadas necesitaban apresurarse si querían controlar una parte del creciente mercado de la heroína, conocida como China White. La estructura interna de las tríadas difiere significativamente de las mafias occidentales, pues se organizan en grupos de 3 personas, cada uno conectado jerárquicamente con otros grupos a través de solo uno de sus miembros. Esta disposición implica un alto grado de desconocimiento entre los miembros de la organización. Cada grupo solo conoce a su miembro conectado con otros grupos, lo que dificulta enormemente la investigación policial. Esta técnica resulta especialmente útil para las tríadas cuando enfrentan investigaciones policiales. La falta de conocimiento entre los grupos reduce considerablemente las posibilidades de que las autoridades puedan penetrar en la jerarquía de la organización. Así, las tríadas han desarrollado una estructura organizativa única que les permite operar de manera eficiente y resistir la presión de las fuerzas del orden. Las tríadas actúan de diferentes maneras. Una de las tácticas más comunes es reclutar ciudadanos desde su país de origen y trasladarlos a otros países donde la organización criminal tiene una presencia más fuerte. A estos ciudadanos se les presenta el país de destino como un sueño americano, un lugar donde podrán enriquecerse y vivir mejor. Sin embargo, al llegar al país, la tríada los coloca en trabajos forzados, como talleres clandestinos, restaurantes o incluso la prostitución. Con el tiempo y el dinero suficiente, algunos pueden tener la oportunidad de iniciar su propio negocio, generalmente un restaurante debido a su facilidad de gestión. Sin embargo, siempre estarán ligados de por vida a la tríada a través de un pacto de sangre. Este pacto implica que a cambio de regularizar su situación en el país y obtener cierta protección, los individuos estarán sujetos a la extorsión y al control continuo de la tríada. Así, las tríadas ejercen un poderoso control sobre la vida de estas personas, perpetuando un ciclo de dependencia y coerción que puede ser difícil de romper. Las tríadas también han expandido su influencia a lo largo y ancho del globo, pues están presentes en grandes ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Chicago, Detroit y Los Ángeles. También están presentes en ciudades de otros países, como en Ámsterdam, Londres, el centro de Alemania, México, España. También se han reportado casos en Chile y en Perú con la presencia de la tríada del dragón rojo. Las tríadas más destacadas con mayor riqueza e influencia a escala internacional, todas ellas radicadas en Hong Kong, son las siguientes: 14K, San Yeon, Big Circle Boys, Wo Xin Wo, Sui Fong, Wo Hop Tu y Grupo Luen. The Company, India.
En el oscuro mundo del crimen organizado de Bombay, existe un nombre que resuena con temor: la D Company. Este sindicato criminal, fundado y controlado por Dawood Ibrahim, es conocido por sus actividades ilícitas que abarcan desde el tráfico de drogas hasta actos de terrorismo. Sus inicios se remontan a la agitada década de 1970, donde Bombay era el escenario de violentos enfrentamientos entre pandillas rivales. Dawood Ibrahim, entonces un joven involucrado en el mundo del crimen, trabajaba para un contrabandista local conocido como Bashu Dada. Este último mantenía una estrecha relación con el padre de Dawood, quien, a pesar de ser policía, tenía una gran influencia entre los gánsteres y la gente común, debido a su sentido de la moralidad y la justicia. La relación entre Dawood y Bashu Dada tomó un giro amargo cuando este último insultó al padre de Dawood, desencadenando una pelea que cambiaría el curso de la historia del crimen organizado en Bombay. En 1976, Dawood, junto con 7 de sus amigos y su hermano mayor, Sabir Ibrahim Kaskar, decidieron tomar represalias contra Bashu Dada, pues utilizaron botellas de refresco vacías en un ataque que se convirtió en un hito en la historia de la guerra de pandillas en Bombay. Después de este incidente, Dawood fue persuadido por el ejecutor clave de Bashu Dada, Khalid Pelwan, para iniciar sus propias operaciones de contrabando, dando origen a la D Company, junto a su hermano Sabir Ibrahim Kaskar. Con la ayuda de su ya mencionado hermano Sabir y Khalid Pelwan, Dawood comenzó a expandir sus operaciones, enfrentándose a la poderosa pandilla Pathan, la más influyente en Mumbai en ese momento, pero para el año 1986, la D Company había eliminado a la mayoría de los líderes de la pandilla Pathan, consolidándose como la principal fuerza en el control del bajo mundo de Mumbai. A principios de la década de 1990, D Company tomó una decisión audaz: infiltrarse en la próspera industria cinematográfica de la India. Según un informe que resume las tendencias y patrones globales clave del terrorismo durante la última década, la D Company rápidamente estableció vínculos con Al-Qaeda y otros grupos terroristas en Cachemira. Esta alianza entre la mafia y el terrorismo marcó un punto de inflexión en la historia del crimen organizado en la India, y tuvo repercusiones significativas en la industria del entretenimiento y en la seguridad nacional. El año 1993 marcó un punto oscuro en la historia de Bombay, cuando asociados de D Company estuvieron involucrados en los devastadores atentados de esa ciudad, en los que fallecieron 257 personas. Sin embargo, pocos de ellos han sido llevados ante la justicia por estos crímenes. 4 años más tarde, en 1997, el exmiembro de D Company, Abu Salem, y Fazlur Rahman, perpetraron el asesinato del fundador de T-Series y productor musical de Bollywood, Gulshan Kumar. En 2011, las agencias de inteligencia indias lograron vincular a D Company con el caso del espectro 2G a través de empresas como DB Realty y DB Etisalat, promovidas por Sajid Balwa. Posteriormente, en marzo de ese año, se reforzó la seguridad en la sede de la CBI, en Delhi, debido a la preocupación de que D Company pudiera lanzar un ataque para destruir documentos relacionados con la investigación en curso del caso del espectro 2G. También en el año 2011, Dawood Ibrahim y su D Company alcanzaron un triste reconocimiento al ser clasificados como el número 3 en la lista de los 10 fugitivos más buscados del mundo por el FBI. Además, ha sido designada como organización terrorista global por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Con presencia en India, Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos, D Company ejerce un control siniestro sobre el mundo del crimen organizado en la región. Esta organización criminal ha enfrentado rivalidades con la policía de Mumbai y otros capos del AMPA, como Chota Rajan, Ehad Lagdawala y Arun Gauli. En 2015, un informe del Congreso de Estados Unidos sacudió el mundo al alegar que D Company era un sindicato criminal de 5.000 miembros, operando principalmente en Pakistán, India y los Emiratos Árabes Unidos. Este informe reveló que D Company mantenía una alianza estratégica con el ISI y había forjado relaciones con grupos islamistas como Lashkar-e-Taiba y Al-Qaeda. Sin embargo, el informe no tuvo implicaciones políticas y se emitió principalmente para informar a los legisladores sobre esta amenaza criminal. En 2018, la doctora Louise Shelley, de la Universidad George Mason, señaló que D Company había trasladado su sede principalmente a Pakistán y había diversificado sus activos,
incluyendo relaciones con organizaciones narcotraficantes mexicanas. En 2020, la cuenta de redes sociales For The Company llamó la atención al acceder a las ganancias de los menús de apuestas, destacando la complejidad moral del crimen y desafiando la percepción de lo bueno y lo malo. La The Company ha acumulado enormes sumas de dinero a través de una variedad de actividades delictivas, que incluyen la extorsión, el secuestro, el crimen organizado, el contrabando, el tráfico de drogas y el sicariato. Por ejemplo, durante las luchas económicas de Mumbai en la década de los 80, The Company se aprovechó de la situación para contrabandear grandes cantidades de oro y plata. Según Materia Islámica, se estima que contrabandearon entre el 25 y el 30% de las importaciones totales de oro y plata de la India, creando así un monopolio en el mercado que permitió a su líder, Dawood Ibrahim, establecer sus propios precios de venta en todo el país. Esta estrategia no solo les aseguró enormes ganancias, sino que también les otorgó un control significativo sobre el mercado y una influencia económica considerable en toda la India. La Yakuza, Japón. Durante el período Edo en el siglo XVII, surgió el origen de la Yakuza. Durante este período en Japón, los samuráis ocupaban una posición privilegiada en la sociedad, gracias a su habilidad militar y los servicios de seguridad que brindaban a través de los daimyo, señores feudales, y el shogun. Sin embargo, al final de las guerras y con el inicio de la era moderna, Japón comenzó a unificarse bajo un solo gobierno. Muchos samuráis, ahora desempleados y considerados obsoletos para los nuevos tiempos, se convirtieron en ronin, mercenarios ambulantes sin amo. Estos ronin continuaron trabajando de manera independiente, ofreciendo sus servicios a la alta sociedad y a nuevos patrones. Con el tiempo, se organizaron en bandas paramilitares que protegían regiones, a cambio de comida y comodidades proporcionadas por la comunidad. Sin embargo, con el tiempo, estas bandas paramilitares se involucraron en actividades ilegales y comenzaron a dominar los negocios ilegales en Japón. Pero para entender un poco más la historia de la Yakuza, es imprescindible conocer los dos grupos que dieron origen a esta poderosa organización criminal. En primer lugar, están los tequilla, vendedores ambulantes que recorrían diferentes pueblos, ofreciendo productos de baja calidad en mercados y lugares públicos. Muchos de ellos pertenecían a la burakumin, una clase social marginada en la estructura feudal japonesa. Con el tiempo, los tequillas se organizaron en clanes liderados por jefes conocidos como oyabun. Estos grupos no solo se dedicaban al comercio, sino que se adentraron en actividades del crimen organizado y ofrecían protección en festivales religiosos. Por otro lado, están los bakuto, quienes se ganaban la vida apostando y estafando en juegos de azar. Se distinguían por sus cuerpos tatuados, una característica que luego se adoptaría en la cultura yakuza. La unión de los tequilla y los bakuto dio lugar a la formación de la Yakuza, la mafia más famosa de Japón, y hoy en día, los miembros de la Yakuza aún se diferencian entre sí, según las actividades en las que se involucren para subsistir. El origen de la palabra Yakuza sigue siendo un misterio, pero se cree que está relacionado con el estilo de vida de los bakuto, una de las dos clases sociales que contribuyeron a su formación. Los bakuto ocupaban una posición baja en la sociedad japonesa durante el período Edo, ya que las apuestas estaban prohibidas. Esto les dio una reputación desfavorable, y es un vocablo derivado de un juego de cartas llamado Oichokabu, una variante del juego de cartas Hanafuda, en la que la peor mano que te puede tocar son los siguientes números: 8 que significa ya, 9Q, y 3A, que suman 20 puntos. La organización Yakuza se basa en los códigos de honor de los antiguos samuráis, pero con una estructura más rigurosa y sólida. Consideran a todo el clan como una familia, donde se exige lealtad absoluta, ultranacionalismo y obediencia al liderazgo superior. Los nuevos miembros son instruidos a través de un sistema jerárquico llamado Senpai Kohai, que establece duras penas para la deslealtad, como la amputación del dedo meñique en casos graves de fallo o traición. Este ritual, conocido como Yubitsune, que significa corte de dedo, es un acto que se realiza como una forma de arrepentimiento por alguna falta cometida que pueda perjudicar a la familia, pues el individuo que transgrede las normas se amputa voluntariamente una falange y la entrega al líder del clan. Tradicionalmente la amputación se realizaba en el dedo meñique de la mano izquierda, ya que es el dedo que ejerce más fuerza al empuñar una katana.
Esta autolesión simboliza tanto valentía como castigo. Sin embargo, el verdadero significado detrás de estas amputaciones que se llevan a cabo con una daga o una pequeña espada samurái radica en que cada dedo perdido debilita la capacidad del yakuza para usar sus armas, lo que lo hace más dependiente del grupo al que pertenece. Esta práctica aún vigente identifica a los miembros retirados o disidentes. En la cultura de la yakuza, los tatuajes juegan un papel crucial, ya que indican los rangos y afiliaciones de cada miembro dentro de la organización, así como el clan al que pertenecen, lo que define las normas que siguen y los lazos de poder que manejan. Estos tatuajes cubren todo o la mayor parte del cuerpo de los miembros, y generalmente comienzan con un diseño pequeño que se va ampliando con el tiempo. Los tatuajes son quizás el rasgo físico más distintivo de la yakuza, con una importancia mucho mayor que en la cultura occidental. Mientras que en Occidente se consideran principalmente como adornos corporales, en Oriente tienen una connotación mucho más simbólica y profunda, pues muchos de estos tatuajes incluyen motivos como dragones y referencias a la genealogía samurái. En Japón, los tatuajes siempre han sido mal vistos por la sociedad, debido a su asociación con la corrupción y las mafias yakuza. Por esta razón, los diseños suelen ubicarse en áreas del cuerpo que pueden ocultarse fácilmente con la ropa, como los brazos o la espalda, evitando zonas visibles como manos, pies o cuello. Además de otros rasgos distintivos, los miembros de la yakuza a menudo dejan una franja de su pecho sin tatuar. Se ha especulado sobre el motivo, algunos sugieren que es para ocultar los tatuajes al desabotonarse la camisa, mientras que otros creen que es una forma de permitir que la piel respire, dejando libre de tinta la zona de los pulmones y el corazón. La aplicación de estos tatuajes se realiza mediante la técnica tebori, que implica el uso de múltiples agujas y es conocida por ser bastante dolorosa, y el proceso puede llevar meses o incluso años para completarse. Los tatuajes están estrechamente vinculados a la mafia yakuza en Japón, lo que ha llevado a la prohibición de mostrarlos en ciertos lugares públicos, como los balnearios onsen, gimnasios, algunos bares y hasta ciertas tiendas. En algunos onsen, las personas con tatuajes pueden ser admitidas siempre que los cubran, para lo cual suelen ofrecer parches adhesivos. Lo curioso es que esta práctica aún continúa vigente. La prohibición tiene su origen en la historia de la yakuza y también en la aversión social hacia los tatuajes, que alguna vez fueron impuestos como castigo visible a quienes infringían la ley. Además, existe una preocupación por la higiene, ya que se ha creído durante mucho tiempo que las personas tatuadas son más propensas a contraer y transmitir enfermedades a través del agua. Las actividades más destacadas de la yakuza incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico de armas, industria sexual, corrupción en la política, banca y sector empresarial, y especulación de bienes inmobiliarios. Aunque es innegable que la yakuza sigue presente en la sociedad actual, en los últimos años ha disminuido considerablemente su actividad delictiva. Sin embargo, mantienen un estricto código de honor y protección entre sus miembros, que es crucial para la cohesión del clan. Cabe resaltar que durante el terremoto y tsunami que golpearon Japón en 2011, muchos clanes de la yakuza se organizaron para participar en labores de reconstrucción y ayuda a la población. Algunos sociólogos incluso sugieren que su presencia puede contribuir a reducir la delincuencia común en ciertas áreas. La estructura de la yakuza se basa en la relación tradicional japonesa de oyabun-kobun, donde los kobun son hijos adoptivos y muestran lealtad al oyabun, que es su padre adoptivo. Este vínculo se sella con un intercambio ceremonial de sake en una sola copa, una práctica que también se observa en bodas tradicionales japonesas y en relaciones juradas de hermandad. Cada miembro está clasificado según la jerarquía de Sakazuki, que es la ya mencionada práctica de compartir sake, donde Kumicho está en la cima, seguido por el Shou Honbucho, que es el jefe del cuartel general. El Kumicho también controla varios Saiko Common, que son asesores principales, y los Saiko Common controlan sus propios territorios en diferentes áreas o ciudades. En el siguiente nivel de la jerarquía se encuentra el Wakagashira, quien supervisa múltiples bandas en una región específica, con el apoyo de un Fuku Honbucho, responsable a su vez de varias bandas, y las bandas regionales tienen su propio líder local, conocido como Satei Gashira. Esta estructura permite la formación de organizaciones afiliadas, que a su vez pueden generar organizaciones de menor rango, y aunque la yakuza está dominada por hombres, pocas mujeres son reconocidas,
principalmente esposas de jefes, que reciben el título de Ane-san, que significa hermana mayor. Los miembros de la yakuza provienen de diversos orígenes, desde jóvenes de la calle hasta aquellos de la comunidad burakumin o de ascendencia coreana, y a menudo comienzan como matones callejeros o miembros de pandillas en la escuela secundaria. La yakuza en su punto máximo tuvo una fuerte presencia mediática en Japón y operaba a nivel internacional. En 1963, su membresía y afiliados alcanzaron un pico de 184.100 personas. Sin embargo, esta cifra ha disminuido significativamente debido a cambios en el mercado, avances legales y sociales, que desalientan la adhesión de nuevos miembros a la organización, pues en 1991 tenía 63.800 miembros y 27.200 afiliados, pero en 2022 este número se redujo a 11.400 miembros y 11.000 afiliados. Además, la edad promedio de la yakuza está aumentando, con la mayoría de los miembros mayores de 50 años, ya que los jóvenes muestran menos interés en unirse. En la actualidad, los clanes yakuza más importantes son los siguientes: Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai, Kobe Yamaguchi-gumi, Inagawa-kai y Kudo-kai.